Un gran terremoto de 9.4 grados ha azotado la nación de Estados Unidos. Impactante profecía para Estados Unidos. Gran terremoto se aproxima de 9.4. Escucha lo que dice la profecía Diego Ortiz. Escuchemos. Algo iba a pasar. Yo no sabía qué, yo no me sentía ya en esta tierra. Me acuerdo que yo me fui a dormir y como en el transcurso de la madrugada, a Dios le plació tomar mi espíritu. Y hoy te quiero relatar cómo sucedió. Mientras yo dormía, yo ya no me encuentro en mi espíritu ya no se encuentra en mi cuerpo, sino mi espíritu y mi alma se encuentran en otro lugar. Yo empiezo a verme que yo me encontraba en un paraíso lleno de unos arbustos verdes, unos pastos verdes vivos, hermosos. Empecé a ver árboles alrededor tan preciosos. Empecé a ver unas flores tan hermosas. Y yo dije, este es el paraíso del Señor. Y yo vi un estanque con unas piedras alrededor. Me acuerdo que yo fui a donde estaba aquel estanque tenía un agua cristalina, un agua transparente, hermosa. Me acuerdo que yo agité el agua con mi mano, moví el agua con mi mano. Y cuando yo miro hacia abajo, ante aquella agua, yo miré aquella agua cristalina, yo me reflejé, mi cuerpo se reflejó. Lo que a mí me asombró, que cuando yo me reflejo, yo tenía una vestidura blanca que brillaba, una vestidura resplandeciente. Y yo me empecé a ver como si me estuviese viendo en un espejo. Y cuando yo veo aquello, yo empecé a entrar en un gozo, en una alegría. Porque yo no me quería ya ir de aquel lugar. Yo quería estar siempre en aquel lugar. El ambiente era un ambiente precioso, un ambiente de paz, un ambiente tranquilo, de templanza. Cuando de pronto yo empezaba a caminar por aquel lugar, y cuando yo iba caminando, ya mis pies no pisaron aquel pasto hermoso, sino mis pies empiezan a caminar por unas calles de cristal, por unas calles de oro que resplandecía aquel brillo de aquel piso. Y cuando yo miré aquellas calles de oro, que era como un vidrio, como un cristal, me acuerdo que yo me asomé hacia abajo, mirando aquel piso tan hermoso. Y cuando yo miro hacia abajo, yo empiezo a ver que el piso era como un vidrio, un cristal, y yo me reflejé. Y nuevamente me veía con aquellas vestiduras blancas. Cuando yo miré aquello, yo empecé a ver que venía un personaje frente a mí. Venía aquel personaje caminando hacia donde yo estaba. Y yo me acuerdo que agaché mi mirada hacia abajo. Y cuando yo empecé a mirar hacia abajo, él me dijo, no temas. Y yo le dije, heme aquí, Señor. Cuando yo alicé mi mirada, yo empecé a ver que él tenía una vestidura blanca que arrastraba hasta su tobillo. Aquella vestidura era de lino fino, tan hermosa que resplandecía. Pero me acuerdo de tal manera que atrás de aquella vestidura tenía como un velo, tenía como una cola, su vestidura atrás, una tela más larga, de la parte de atrás era más largo, que arrastraba su vestidura aquel piso por la parte de atrás, y por la parte de enfrente aquella vestidura llegaba hasta sus tobillos, y él venía caminando hacia donde yo estaba. Él venía descalzo. Y cuando yo empecé a ver, en sus pies tenía 2 agujeros tan grandes. Y me acuerdo que él me dijo, no temas. Y cuando él me dijo aquello, me dijo, tengo que mostrarte algo. Miraste todo lo que vistes. Miraste todo. Viste a tu alrededor, es el reino de los cielos. Y él me dijo, mira, ya todo está preparado para los que me aman. Ya todo está listo para mi pueblo. Has visto todo lo que he hecho y lo he hecho hermoso para mi pueblo. Cuando él me dijo aquello, me dijo, ahora tengo que mostrarte algo. Y esto es lo que yo quiero que tú pongas atención. Cuando yo miro aquel cristal, miré hacia abajo, aquel piso, yo vi como que un cristal fue quitado de aquel lugar. Y yo empecé a mirar, y ya no miraba aquel piso, sino yo miraba desde la parte de arriba, yo miraba la tierra. Y cuando empiezo a ver la tierra, yo miro una nación grande. El Señor me decía, mira esos Estados Unidos. Cuando yo empecé a mirar aquella nación de Estados Unidos,
De aquel momento yo veo una pantalla frente a mí. Cuando yo miro y yo mismo me miraba que yo estaba en la tierra y yo miraba aquella televisora, aquella pantalla, me acuerdo que yo empecé a escuchar que por medio de las noticias, por medio de las redes sociales, por medio de aquella televisora, yo veía que decían: un gran terremoto ha azotado la nación de Estados Unidos. Cuando dijo aquello, el Señor me decía: mira y escucha. Yo empecé a ver un número que se formó en aquella pantalla y decía 9.4. Y aquella persona decía por medio de aquella televisora: un gran terremoto de 9.4 grados ha azotado la nación de Estados Unidos. Y el Señor me dijo: dile a Estados Unidos que este juicio viene. Dile a Estados Unidos que mi mano viene a azotarle. Dile a los habitantes y a mi pueblo de Estados Unidos que es necesario que escuchen mi voz, porque yo voy a sacar a muchos de esa nación antes que esto ocurra. Me decía: mira y observa. Empecé a ver que aquella nación de Estados Unidos había quedado enterrada. Muchas partes de Estados Unidos había quedado ya enterrado, desaparecido. Empecé a ver vidrios en los pisos, en los suelos, tirados vidrios de aquellos grandes edificios que habían sido destruidos. El Señor me dijo: mira, dile a mi pueblo que esto es lo que viene. Dile a Estados Unidos lo que te estoy mostrando. Dile a Estados Unidos lo que has visto y lo que viene muy pronto para esa nación, porque el pecado es mucho ya delante de mí. Cuando Él me dijo aquello, me dijo: sigue mirando. Seguí mirando hacia abajo. Ya no vi aquella nación, sino yo vi multitudes de cementerios, miles de tumbas. Y cuando yo empecé a mirar aquello, me acuerdo que empecé a ver cómo aquellos cementerios tenían huesos de esqueletos, huesos de muertos. Muchas tumbas ya no tenían ni huesos, solamente había polvo. Yo me acuerdo que veía aquel esqueleto y el Señor me lo mostraba. Y Él me dijo: te voy a mostrar mi venida, hijo. Empecé a ver que aquel esqueleto, el Señor dijo esto: ahora recobre vida. Ahora espíritu de vida entra sobre esos huesos secos. Empecé a ver que la tierra empezó a moverse. Y cuando la tierra empezó a temblar, empecé a ver yo que los cementerios empezaron a abrirse. Empecé a ver que los cementerios empezaron a abrirse. Y empecé a ver que aquellos huesos empezaron a recobrar carne. Empezó a entrar vida. Empezó a entrar espíritu en ellos. Y Dios le decía: espíritu de vida entra sobre esos huesos secos. Empecé a ver que esos huesos empezaron a recobrar vida. Y empecé a ver que esos huesos empezaron a transformarse. Empezaron a resplandecer. Y multitudes de almas subían al reino de los cielos. Entre aquellas almas yo empecé a ver al siervo Chichi Ávila, como sus huesos, como aquellos esqueletos recobraban carne y entraba espíritu de vida sobre aquellos huesos. Me acuerdo que cuando el espíritu de vida entró, yo empecé a ver que al momento su cuerpo fue transformado como algo resplandeciente. Me acuerdo asimismo que un familiar mío también fue transformado y yo los pude conocer, cómo iban subiendo al tercer cielo, cómo iban subiendo al reino de los cielos. Y el Señor me empezó a decir: mira, te estoy mostrando mi venida, te estoy mostrando cómo será mi venida. Dile a mi pueblo que mi pueblo está dormido, dile a mi pueblo que despierte, porque mi venida está cerca. El Señor me empezó a decir: mi pueblo duerme y mi venida está cerca. Mi pueblo duerme y mi venida está cerca. Y cuando Él me dijo aquello, me acuerdo que aquellas almas iban subiendo y yo me encontraba con el Señor arriba, en aquellas calles de oro. Y me acuerdo que cuando yo vi el cuerpo del siervo Gigi Ávila que fue transformado, él subió. Me acuerdo que yo lo abracé en el sueño, en aquella experiencia yo lo abracé. Y yo le dije: hermano Gigi Ávila, ha sido el arrebatamiento. Dios ha arrebatado su vida. Y el hermano Chichi Ávila me dijo: ya fue el arrebatamiento. Lo que yo he predicado ya se ha cumplido y he sido transformado. Ya los muertos se han levantado. Ya los muertos escucharon el toque de la final trompeta.
y Ralamamanso Kenda. Hermano, oremos por Estados Unidos. Oremos a Dios pidiéndole misericordia, que tenga piedad, que tenga compasión de esta nación y que el Señor tenga misericordia y esté guardando cada familia en el nombre de Jesús. Así que te invito a multiplicar este video con alguien más.